Saludos cordiales. Soy María Ángeles Esteve de Aranas, maestra de Reiki. En este canal de YouTube, en la web y en el blog, expongo reflexiones basadas en mi interpretación del Kybalión, o las 7 leyes universales. Versan sobre nuestro nivel de conciencia o frecuencia de vibración y de las paradojas del ser humano. El dolor no puede ser traspasado. Cuando un ser querido sufre una enfermedad dolorosa, con remedios paliativos poco eficaces, muchas veces desearíamos poder intercambiarnos para poder quitarles este sufrimiento que les atenaza. Pero no podemos. Se siente mucha impotencia y desespero. El dolor ajeno conmueve los corazones sensibles, mucho más si lo padecen personas cercanas emocionalmente. Podemos ser plenamente conscientes de su dolor, acompañarlo en su desgracia, pero el dolor es suyo. No podemos intercambiarnos, ni provocándonos la misma herida lograríamos quitarle la suya. Como es arriba, es abajo. Las leyes de esta realidad que vivimos se cumplen en todos los estratos. El dolor físico no puede ser intercambiado. El mental y el emocional tampoco. Es algo que tenemos que aprender. En el plano físico es fácil de comprender. En el mental y en el emocional cuesta más aprender la lección. La vida nos va enseñando por medio de nuestras experiencias. Todo tiene su porqué. Los y las narcisistas son unas personas que no sienten como la mayoría. El dolor ajeno no les conmueve. Esta indiferencia suele ser provocada por una carencia afectiva intensa en la infancia, que no superaron. Se construyeron una coraza de insensibilidad. Encapsularon su herida, no la sanaron y les duele siempre. No ven en los demás a sus iguales. Ven a sujetos útiles para sus deseos, sin importarles el sufrimiento que su abuso puede causarles. Son conscientes de que su coraza les impide sentir unos sentimientos maravillosos que otros sí sienten y que les aportan calidez al alma. Les envidian por ello, porque ellos no pueden sentirlos. Esto les hace excepcionalmente peligrosos. Si no pueden sentir esta calidez del alma que les provoca vacío emocional, su empeño será destruir la de quienes sí la sienten. Como todo tiene su porqué, los narcisistas también tienen su utilidad en esta escuela que es la vida. Nos enseñan a comprender que el dolor no puede ser traspasado de uno a otro, en ninguna circunstancia. Una vez comprendido, el dolor ajeno despierta la compasión sin autodestrucción. Los narcisistas buscan, para ser utilizadas para sus fines, a personas sensibles al dolor ajeno, que aún no controlan este don. Estas sienten el dolor del narcisista y su empeño les impele a querer ayudar a sanar el dolor que perciben, poniendo en ello todo su empeño. Si se empeñan ciegamente en sanarlos, acaban también sufriendo mucho, pero sin quitarle un ápice de dolor al otro. El empático sufrirá hasta que logra comprender lo inútil de su esfuerzo. En este tránsito, el empático aprende a amarse, a respetarse y cuidarse. El narcisista no quiere ser sanado. Sabe que sanarse las heridas significa mucho dolor, que no está preparado para sentir. Quiere enfermar al empático para que éste tampoco sea feliz. Obtiene placer en ello, le da sensación de poder.
Solo en casos muy excepcionales es posible que comprendan lo absurdo y perjudicial de su comportamiento. Entonces podrán controlar sus impulsos de destrucción y autodestrucción. En estos casos excepcionales, lograrán por fin encontrar la paz y sanar su trauma, pero tendrán que esforzarse en no recaer, en no sucumbir al impulso de dominar y destruir, que les hace sentir poderosos. Los narcisistas enseñan a los empáticos que su sensibilidad, un don muy preciado para captar los sentimientos ajenos, ha de ser controlado, que dejar de amarse, cuidarse y respetarse, en aras de sanar un mal ajeno que por más que se empeñen no pueden lograr, es absurdo. Nadie sale beneficiado. Un médico tiene por finalidad curar a su paciente, pero sería absurdo que no se protegiese de ser contaminado mientras lo hace. El empático que ya controla su don es una persona que ha sufrido mucho, pero lo ha superado. No culpa a los demás de sus males. Comprende el dolor y se compadece del sufrimiento ajeno. Sabe que el dolor del narcisista no es su dolor y que por más que el empático sufra, no puede quitarle ni un gramo de dolor al narcisista. El empático puede ayudar a sanar las heridas, el vacío del alma del narcisista, porque ya ha pasado por este trance. Es consciente de su sufrimiento y desea ayudarlo en lo que pueda. El empático que ya ha comprendido esta verdad siente el dolor ajeno, con compasión, no con impotencia o desespero. Sí, es mucho más fácil comprenderlo en el plano físico que en el mental y en el emocional. Venimos a experimentar el amor. Venimos a aprender a amarnos. En la gran escuela que es la vida, todos somos a la vez maestros y alumnos. Todos somos igual de necesarios. Empáticos y narcisistas cumplen su función para el bien de todos. A nivel álmico, todos estamos comprometidos en ayudarnos mutuamente. A nivel álmico, no hay víctimas y verdugos. No hay buenos y malos. Todos interpretamos el papel más adecuado para lograr experimentar entre todos el amor en su plenitud en este plano. Sentirnos víctimas o verdugos, clasificarnos en buenos y malos, es parte del aprendizaje. Para poder escoger amar, hemos de poder escoger odiar. Te agradeceré comentes mis reflexiones. Juntos aprendemos. Muchas gracias por tu atención.